Después de tanto tiempo preparándonos, ha llegado por fin el momento del quiz final. Evita contagiarte. Usa bien la mascarilla. Guarda una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Lava frecuentemente tus manos y recuerda salir de casa solo para lo estrictamente necesario. Ten en cuenta que si cumples 2 o más de los siguientes criterios, tu riesgo de muerte es mayor. Edad mayor a 60 años, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar, tabaquismo, enfermedad cardiovascular o renal y cáncer. Los síntomas sospechosos de COVID-19 son tos, dificultad para respirar, congestión nasal, expectoración, gripa, fiebre, dolor de garganta, malestar general, pérdida del olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea y náuseas o vómito. Si tienes síntomas, consulta por teléfono a la línea de tu EPS. No debes avergonzarte ni dudar hacerlo. El COVID-19 tiene cura si lo identificas rápido. No salgas de casa, tu hogar es el lugar más seguro. El hospital es solo para los pacientes graves. No te angusties por la prueba confirmatoria. El 90% de los contagiados no requieren prueba. La prueba no es tratamiento y solo está indicada en casos específicos. Además, puede salir negativa en personas que tienen COVID-19 y positiva en personas que no sienten nada, a los que conocemos como asintomáticos. Lo importante no es la prueba, es el tratamiento adecuado según cada caso. El 95% de los enfermos de COVID-19 se pueden tratar en casa. Quédate en una habitación con puerta cerrada y ventana abierta para que ingrese el aire fresco. Realiza ejercicio en tu habitación. Recuerda hidratarte, toma 6 a 8 vasos de agua al día. Para el malestar general, se recomienda tomar una de estas terapias. Acetaminofén, una pastilla de 500 miligramos 4 veces al día. O ibuprofeno, una pastilla de 400 miligramos 4 veces al día. No recibas ni aceptes visitas. Es la mejor manera de cuidarte y cuidar a tus seres queridos. Cuando estés acostado, debe ser boca abajo. Puedes descansar de lado, pero nunca te quedes acostado boca arriba. Esto ayuda a mejorar el ingreso de oxígeno a la sangre. Respirar bien es muy importante para superar el COVID-19. Haz esta rutina para mejorar tu respiración. Inicia tomando todo el aire que puedas y aguántalo durante 5 segundos. Luego, expúlsalo lentamente. Debes hacerlo 5 veces seguidas y repetir esta rutina cada 2 horas. Recuerda medir tu temperatura todos los días. Recomendamos un termómetro digital. Es económico y fácil de interpretar. Si presentas temperatura superior a 38 grados centígrados y no baja con el acetaminofén, debes llamar a la línea de la EPS. Trata de tener un oxímetro de pulso en el hogar. Es fácil de usar, es muy barato, no duele y además es reutilizable. Pasos para usar el oxímetro de pulso. No debes tener las uñas pintadas. Sin mascarilla, haz 3 respiraciones profundas previamente. Pon el oxímetro de pulso en el dedo de la mitad. Préndelo y espera que el equipo muestre los valores. Para conocer los valores normales de pulsoximetría, debes saber que el pulsoxímetro te mostrará 2 medidas. La primera es la frecuencia cardíaca. Esta es normal entre 60 y 100 latidos por minuto. La segunda es la saturación arterial de oxígeno. Su valor es normal si es mayor al 93%. Si tienes valores diferentes, llama a la línea de la EPS. El oxígeno puede ser una terapia temprana en el hogar. Si tienes una saturación arterial de oxígeno menor al 93% y no mejora con los ejercicios respiratorios y la posición boca abajo, puedes ser candidato para recibir terapia con oxígeno en tu domicilio. Los niveles de oxígeno adecuados son indispensables para tu salud. Si tienes dudas o en cualquier momento tu salud empeora, llama a la línea telefónica de la EPS. Este examen lo ganamos entre todos. Queridos amigos, muy buenas noches.
Para la Asociación de Mastología de Antioquia es un placer muy especial tenerlos reunidos esta noche a este nuevo evento de consumo de ciencia, en el que tenemos un diálogo con invitados especiales sobre las recomendaciones para enfermedades mamarias durante la pandemia por COVID-19 que hicimos entre varias asociaciones científicas. El día de hoy, por ejemplo, queremos dar un agradecimiento muy especial a la Asociación Colombiana de Mastología, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, la Asociación Colombiana de Radiología y por supuesto a la Asociación de Mastología de Antioquia por habernos dado la posibilidad a todas estas personas que aparecen enunciadas pertenecientes a cada asociación de podernos reunir, de poder discernir, de poder dialogar y de poder compartir ideas, experiencias en pro de lograr realizar estas guías que han sido de una utilidad muy importante para todos nosotros, sobre todo en estos momentos tan complejos que implica la pandemia en nuestro país y en el mundo. A lo largo de este tiempo vamos a dialogar con nuestros invitados y luego al final vamos a tener la posibilidad de interactuar, de compartir experiencias y de intercambiar opiniones. Vamos a iniciar con quien fue uno de los que nos acompañó en el inicio de toda esta situación, ideando cómo podíamos unirnos todos para trabajar en conjunto. Bienvenidos. Bueno, y continuando con nuestro programa, tenemos la grata presencia del doctor Jorge Gurrola Pedraza, médico, eh, magíster en epidemiología clínica, PhD en enfermedades tropicales y actualmente estudiante de un máster de oncología molecular en el Instituto Rey Juan Carlos I en España. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, por acompañarnos en tantos proyectos. Cuéntanos, por favor, básicamente, cómo ha sido la experiencia, cuál fue la metodología que escogimos para hacer estas recomendaciones. Buenas noches, doctor Erazo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a su pregunta, partimos de la incertidumbre que se les generó a ustedes como médicos tratantes de las pacientes con cáncer de mama en el contexto de la pandemia COVID-19. Entonces, para poder lograr el producto que hoy en día que tenemos, que se publicó y que estamos discutiendo acá, fue realizar inicialmente una búsqueda de literatura para tratar de responder esas preguntas o incertidumbres que ustedes tenían sobre la atención de sus pacientes. ¿Qué identificamos? Después de revisar bases de datos como PubMed, Lilacs, Embase y búsquedas manuales, que había muy poca información publicada hasta el momento. Esto fue una pandemia que se inició en Wuhan en diciembre del 2019 y por lo tanto la información es muy escasa. Que identificamos un solo manuscrito original publicado en la revista New England Journal sobre la experiencia de los pacientes en general con cáncer en Wuhan, China, y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, observamos también muchos comentarios en revistas especializadas en el área de la oncología, de muchos especialistas también haciendo sus opiniones o posibles recomendaciones teniendo en cuenta otros tipos de infecciones respiratorias. Entonces, esto nos lleva a que definitivamente había muy poca evidencia para considerar realizar todo el proceso metodológico de una guía de práctica clínica y tampoco, como hay una guía de práctica clínica oficial publicada, tampoco pudimos llevar a cabo el proceso de aplicación de la guía ADAPTE. Por lo tanto, nos quedaba como tercera opción realizar unas recomendaciones y afortunadamente la Sociedad Americana de Cirugía Mamaria también había publicado un documento bastante completo que tenía muy buenas consideraciones sobre en qué momento realizar los procesos diagnósticos y las diferentes intervenciones en las pacientes, y vimos que este se adaptaba mucho mejor a nuestro escenario real, como Colombia, a nuestro escenario real, y posteriormente decidimos pedir autorización por utilizar esta guía y someterla a todo el grupo de expertos clínicos que tenemos acá en AMA y a nivel nacional. Y bueno, nos dieron la aprobación, pues básicamente creo que es también muy importante contarlo, tuvimos la aprobación, tuvimos la posibilidad de reunirnos entre múltiples expertos y finalmente construir
estas recomendaciones que hoy presentamos, que ya van a ser publicadas en la revista del Instituto Nacional de Cancerología, y agradecemos mucho. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos siempre atentos a estar dialogando contigo. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Vamos a empezar con la doctora Natalia Jaramillo sobre qué implementación han hecho a nivel nacional y a nivel local de estas guías. Bueno, muchas gracias, doctor Estrada, y gracias a la Asociación Antioqueña de Mastología, pues, por darnos este espacio. Nosotros a nivel nacional hemos tratado de unificar o ser como una guía en el grupo de mama de la Asociación Colombiana de Radiología, ya que había muchas dudas de cómo iba a ser la reactivación de los servicios. Tenemos un documento que está a disponibilidad de quien quiera en la página de la Asociación Colombiana, donde se hicieron una serie de lineamientos en la reactivación de estos servicios de imagen mamaria. Y nos basamos en recomendaciones de la Asociación Colombiana, en recomendaciones de la Asociación de Mastología, los protocolos que eran sugeridos y los lineamientos del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, así como también del Comité de Emergencias de la Clínica Foscal y Foscal Internacional, que es donde yo trabajo. Tratando de hacer como una evaluación de las medidas que se venían tomando, entonces hablé con algunas personas que trabajan en Cali, en Cúcuta, Norte de Santander, nosotros en Santander y también en Valledupar, siendo la gente, pues los radiólogos muy disciplinados y tomando las medidas de protección, tanto las personales como para la gente que elabora con ellos, en tanto a la asignación de citas, se hacen las citas por asignación telefónica, se aclara a las pacientes que deben asistir solas a las citas, todas las indicaciones de la distancia que se debe guardar, tanto en la sala de espera, que todo el mundo, pues todos los pacientes deben usar tapabocas, y nosotros los radiólogos y los tecnólogos siempre estamos usando los elementos de protección personal. En la mayoría de los casos, pues sobre todo en las clínicas y en los hospitales grandes, esto se puede llevar a cabo muy fácil. Pero hemos visto que en los consultorios y las personas que trabajan, los radiólogos que están independientes de una institución grande, es muy difícil poder cumplir con todos los protocolos, ya que el volumen de pacientes en la primera fase se bajó al 50% y en este momento, en la segunda fase que estamos, prácticamente las señoras, las mujeres no quieren ir a hacerse los exámenes por temor. Entonces, la que va en realidad es porque tiene una urgencia, o porque hay un absceso, o porque hay una masa que está creciendo. Entonces, prácticamente en todos estos lugares donde yo pude hablar con los colegas, hay una disminución de más del 50% en cuanto a las pacientes que están asistiendo. Bueno, muchas gracias, doctora. El doctor Jairo Patiño, que aportar de su experiencia aquí en la ciudad de Medellín. Pues realmente hubo como en la primera etapa en donde no teníamos casi pacientes, que fue durante el mes de marzo, abril, pues aquí se cerró todo. Entonces, durante ese momento, los servicios de mama también se cerraron. Se cerró todo lo que era ambulatorio y todo lo que era pruebas de tamizaje, se cancelaron. Y solamente atendíamos pacientes que se hacían biopsias percutantes, que requerían biopsias por mamografías o ecografías BIRAS 4 o 5, o las que estaban en seguimiento pues, BIRAS 3, o aquellas pacientes que eran sintomáticas. Eso fue en la primera etapa de la pandemia, cuando realmente había pocos casos en la ciudad. Cuando ya se aumentó la pandemia, pues abrimos los servicios. Fue algo contradictorio. En el mes de mayo comenzamos a atender ya al ambulatorio. Lógicamente, en ese tiempo que se adecuaron los servicios, se adecuaron físicamente para que no hubiesen más de 1 o 2 pacientes en el área de atención. Se espaciaron las citas. A todas las pacientes, en la mayoría de los consultorios, se les hace un doble interrogatorio
acerca de su estado de salud y acerca de los contactos, tratando de detectar personas potencialmente enfermas a las cuales no se les asigna cita, sino que se les posterga. Y además, pues utilizaron todas las medidas de protección personal. Ya, como decía, en el mes de mayo, pues ya no hubo tanta restricción como hubo en el mes de abril. En este momento estamos atendiendo de una manera muy espaciada, pero estamos atendiendo todas las pacientes que pidan citas, si sea de tamizaje, pacientes ambulatorias, y además todas aquellas sintomáticas y que requieran procedimientos. La única restricción es que estamos atendiendo menos pacientes por hora, citas mucho más espaciadas. ¿Qué dificultades hemos tenido? Pues lógicamente el recurso humano se ha visto afectado. Algunos se han enfermado y han tenido que aislarse, y otras personas han tenido que aislarse por contactos epidemiológicos. Han tenido dificultades pues, en ese sentido de la disponibilidad del recurso humano. Y como lo contaba la doctora Natalia, la otra dificultad grande es que los pacientes no quieren asistir a los servicios, a las clínicas ni a los servicios ambulatorios, las pacientes asintomáticas. Se ha visto una reducción significativa en la atención de los usuarios, y eso pues, afecta de manera importante las dinámicas del consultorio y los recursos para poder funcionar, especialmente en aquellos consultorios pequeños. No sé, doctor Estrada, si hacemos algún otro comentario, pero básicamente eso es lo que ha sucedido a nivel local y de una manera muy general. Gracias al doctor Jairo Patiño, a la doctora Natalia, por sus excelentes apreciaciones. Continuamos con el resto de especialidades médicas. Muy gracias. En la noche de hoy nos reúne un tema de mucho interés y de mucha actualidad para todos los que nos dedicamos al tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, y vamos a hacer un prelanzamiento de las recomendaciones sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama durante la pandemia por SARS-CoV-19 en Colombia. Y en la noche de hoy tenemos el placer de compartir la compañía de dos oncólogos muy reconocidos en el país. La doctora Vanessa Ospina, quien nos acompaña en la noche de hoy, es oncóloga clínica, quien trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es miembro del Comité Académico de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y el doctor Ricardo Brujés, quien es oncólogo clínico y trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Centro Oncológico Javeriano. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Mastología y pertenece también a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Para ellos, muy buenas noches, agradeciéndoles su asistencia. Y vamos entonces a hacerle unas preguntas con relación primero que todo, a la doctora Vanessa, con relación a cuáles han sido las estrategias que han implementado en su institución en relación a la atención de pacientes desde el punto de vista de oncología clínica, en la atención de pacientes con cáncer de mama específicamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Es muy importante desde el punto de vista gremial que podamos compartir nuestras experiencias con respecto a esta situación de pandemia que estamos viviendo desde marzo, que nos tomó por sorpresa a todos, pero que nos ha permitido tomar un tiempo para poder ponernos de acuerdo en las directrices que vamos a tomar para tratar a nuestros pacientes durante esta situación que antes no habíamos tenido ni teníamos experiencia. Tuve la oportunidad de participar dentro del comité que realizó la guía de atención de cáncer de mama, igualmente de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología. También hemos estado trabajando en diferentes comunicados para la atención del cáncer durante la pandemia por COVID-19, porque pues claramente al recibir nuestros pacientes tratamientos inmunosupresores, teníamos una gran preocupación de que tuviéramos desenlaces peores para ellos, dado el estado de mielosupresión que da muchos de los tratamientos que administramos. Inicialmente cuando empieza el primer caso en Colombia, que fue el 6 de marzo, y posteriormente cuando ya entramos a cuarentena desde el 20 de marzo, tuvimos unas semanas de bastante preocupación porque estábamos atravesando una situación nueva en la cual no teníamos una evidencia contundente de cómo se debía manejar. En ese orden de ideas fue muy importante que pudimos contar
con guías de manejo y recomendaciones que empezaron a publicar los colegas en España. Posteriormente lo hace también ESMO y lo hace ASCO, y esto nos ayuda a orientarnos en la atención de nuestros pacientes. Entonces, de las primeras estrategias que se generaron en ese momento con esta documentación y recomendaciones que teníamos de los colegas de otras sociedades científicas, se plantearon varios cambios. Primero, el cambio en la forma de atender a los pacientes en la consulta y en las salas de quimioterapia. Segundo, el cambio de definir qué tratamientos de quimioterapia iban a ponerse y bajo qué condiciones y cuáles eran las prioridades. Y los tratamientos adicionales como la radioterapia y la cirugía también merecieron tener algunas observaciones para tener en cuenta. Entonces, en cuanto a los cambios de la atención de la consulta, lo primero que se adoptó, lo primero que se recomendó fue que se debía mantener los espacios de consulta externa lo más desocupados posibles. Se implementó la teleconsulta en unos hospitales con más rapidez que en otros. También se planteó que el paciente viniera solo con un acompañante, si podía venir solo, lo hiciera en forma solo. Y en las salas de quimioterapia poner pacientes que estuvieran separados por lo menos 2 metros. Todas estas medidas de distanciamiento social para poder evitar el riesgo de contagio entre pacientes y entre el personal de salud y los pacientes. Posteriormente, ya en cuanto a tratamiento sistémico oncológico, se definieron varias prioridades que las guías de ASCO y ESMO nos ayudaron a definir. Los pacientes que requerían recibir el tratamiento sí o sí, porque el tratamiento impactaba en su supervivencia e iba a tener una rápida respuesta en la quimioterapia, era de opción curativa, neoadyuvante o adyuvante, y los pacientes que estaban en manejo paliativo. Y lo que se planteó también para esos pacientes fue distanciar las visitas al hospital, de modo tal que se planteó el uso de esquemas, por decir algo, Taxano ya no semanal, sino trasemanal, pasar tratamientos de quimioterapia endovenosa a orar en lo posible, y las pacientes que pudieran pasar a terapia hormonal, por ser posmenopáusicas o pacientes que tuvieran una enfermedad, específicamente cáncer de mama receptor hormonal positivo, que pudieran ser manejadas con terapia hormonal. La otra recomendación que recibimos fue en cuanto a las cirugías. Cuando empezó la pandemia pensábamos que íbamos a tener un pico que iba a estar entre abril y mayo del año. Sin embargo, el pico no pasó en ese momento, lo estamos viviendo desde julio y ya no tenemos un pico, sino más bien una meseta. Sin embargo, en ese momento, cuando planteamos todo al comienzo, se había pensado que iba a ser necesario diferir cirugías después de neoadyuvancias, porque no iba a haber posibilidad de que hubiera quirófanos, pero afortunadamente el país estuvo un poco parado entre abril y mayo, pero a finales de mayo la cirugía se activó y lo que hemos visto es que los pacientes han seguido siendo tratados a pesar de la pandemia en forma paralela. Y los tratamientos de radioterapia, el otro planteamiento que también se hizo fue el uso de esquemas de hipofraccionamiento que permitieran a los pacientes tener menos visitas al hospital y pudieran evitar de esa misma forma el contacto social, que es la medida más importante de todas estas medidas. Lo que hemos hecho es tratar de que los pacientes salgan menos de la casa, vayan solamente estrictamente el día de su tratamiento, poner tratamientos lo menos mielosupresores posibles, y también si el paciente definitivamente requiere una quimioterapia citotóxica mielosupresora, siempre aportar el apoyo de los factores estimulantes de colonias. Y con esto hemos estado haciendo nuestra práctica durante esos últimos meses. Afortunadamente no hemos visto tantas complicaciones asociadas al tratamiento. Cada día aprendemos más de esta enfermedad porque claramente no la conocemos, y el cuarentena nos ha permitido tener todo el tiempo para prepararnos, para recibir a nuestros pacientes y también educarlos sobre la pandemia para que también se puedan cuidar. Entonces pienso que esas son las recomendaciones más importantes que tomamos y las orientaciones que tuvimos cuando las hicimos. Gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa. Ahora para el doctor Ricardo Brujés, que también nos interesa mucho conocer cuáles han sido las dificultades o cuáles han sido los retos para la implementación de todas estas estrategias en nuestras instituciones y nuestros servicios para nuestros pacientes. Bueno, pues como decía Vanessa, darles las gracias por permitirnos compartir con ustedes en este espacio, a ti Néstor y al resto de quien nos acompaña en esta charla del día de hoy. Como mencionábamos anteriormente, tuvimos unos retos inicialmente que estuvieron relacionados en cómo íbamos a desarrollar cada una de estas estrategias que habíamos plasmado en los diferentes protocolos a nivel institucional.
Desde el punto de vista de la implementación de terapias del área oncológica, pues cada servicio las ha venido implementando de una forma más independiente y las ha venido implementando de acuerdo a cómo se ha presentado la pandemia en cada ciudad. Hemos tenido algunos desafíos. Inicialmente nos hemos planteado algunos desafíos en la parte de desarrollo de algunas pruebas en pacientes asintomáticos en algunas instituciones, con el ánimo de establecer cuáles pacientes pueden tener complicaciones con el empleo de quimioterapia citotóxica, de radioterapia o de tratamientos quirúrgicos, dado que muchos de esos pacientes que inicialmente son asintomáticos eventualmente pueden desarrollar síntomas posteriormente en los siguientes 14 días al diagnóstico inicial de la prueba. En este sentido, pues en algunas instituciones se ha planteado la posibilidad de hacer pruebas en pacientes asintomáticos prequirúrgicos, lo cual ha llevado a que se tengan que establecer en algunas de estas instituciones protocolos de investigación, ya que muchos de los avales que se hicieron por guías nacionales se hicieron a finales de junio, julio. Esto ha llevado a algunos retos en cómo se establecen los cobros y cómo se pagan estas pruebas en pacientes asintomáticas. Pero posteriormente, con el aval de las guías del IETS y de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, pues hemos logrado que estos pagos se hagan de forma más fácil para las instituciones en quienes se hacen. El otro reto ha sido el cómo se hace la implementación de estas pruebas. Esto requiere pues, un grupo que haga seguimiento, que se tenga un espacio definido para poder hacer las pruebas, que se haga un seguimiento de las pacientes que salen positivas asintomáticas y las estrategias que se van a seguir posteriormente en estos pacientes para definir cuándo reinician los tratamientos una vez que son positivas, y en aquellos pacientes que son sintomáticos y que han tenido una prueba positiva, evaluar después de que salen de la fase crítica de la enfermedad o de la fase aguda de la enfermedad, cuándo vuelven nuevamente a los servicios para poder reasumir los tratamientos. Entonces, esto ha llevado a una serie de implementación de estrategias en las cuales nosotros contamos con grupos que hacen seguimiento de los pacientes, sitios especiales para poder hacer la toma de las muestras de los pacientes y estrategias de seguimiento tanto con pruebas como estrategias de seguimiento clínico, en donde se nos permite tomar decisiones sobre conductas a seguir con las pacientes. Todas las estrategias que mencionó Vanessa anteriormente sobre distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con telemedicina y teleconsulta ha sido un reto para cada una de las instituciones en el desarrollo de diferentes planteamientos que permitan a cada uno de los que hacen parte del cuidado de los pacientes en poderlas llevar a cabo. Lo mismo que las estrategias de implementación de quimioterapia, de las cuales pues hemos logrado que la mayoría de las pacientes estén en los protocolos dentro de los tiempos que son para poder garantizar la seguridad de sus tratamientos y la continuidad de los mismos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Vanessa. Realmente ha sido muy enriquecedor este momento con este par de oncólogos que nos han mostrado una panorámica de cómo es la situación actual, cuáles son las medidas que se han implementado y cuáles son los retos que hemos tenido que abordar o que enfrentar para poder atender a nuestras pacientes en este momento de pandemia en nuestro país. Bueno, no me queda más que darles las gracias y próximamente vamos a estar entonces en la rueda de preguntas para tratar de resolver inquietudes que se presenten entre los asistentes. Vanessa, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por la participación. Muy buenas noches. Vamos a tener en la participación en este simposio de radioterapia, representada por el doctor Iván Bobadilla y por el doctor David Gómez. Y
pues vamos a hacerle la misma pregunta que hemos hecho. De acuerdo a las recomendaciones presentadas, ¿qué actividades se han implementado en su especialidad durante la pandemia por COVID-19? Entonces, de pronto, pues, darle la palabra a Iván, que es el invitado de fuera de la ciudad, y después le pedimos a David que nos dé la respuesta. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Sí, realmente el manejo del cáncer de mama durante la ciertos y principalmente es que hemos intentado tanto desde la Sociedad de Radioterapia como en las instituciones en las que yo trabajo, en disminuir el número de sesiones de tratamiento, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que llamamos hipofraccionamiento. En algunas instituciones, o tradicionalmente hace unos años se manejaba un tratamiento que iba entre 28 y 30 sesiones de radioterapia aproximadamente para los cánceres de mama. Ya en algunas instituciones, hace varios años, manejaba el hipofraccionamiento moderado, o sea que está a manejar entre 15 y 16 sesiones de radioterapia. Entonces, durante el COVID, estas instituciones que manejaban todavía esquemas de 30 sesiones, ya migraron un poco a hacer el hipofraccionamiento moderado, 15, 16 sesiones. Y las que ya teníamos ese protocolo instaurado de 15 sesiones, estamos haciendo el hipofraccionamiento extremo, que básicamente lo que es hacer sesiones de radioterapia en pacientes muy bien seleccionadas. Y ahí ya pues vienen los criterios de inclusión en los cuales cada institución está manejando estos tratamientos. Por nuestra parte, en el Centro de Control de Cáncer, pues estamos manejando esos pacientes, esos esquemas para los pacientes T1, T2, N0, que han sido manejados con cuadrantectomía y pues requieren o tienen indicación de manejo neoadyuvante, manejo adyuvante con esquema. Nos ha ido muy bien realmente, porque estamos viendo que las pacientes terminan en muy corto tiempo, 5 días de tratamiento, y la toxicidad realmente, o la tolerancia al tratamiento es muy buena. Obviamente, pues nos faltaría mirar en el futuro cómo va la toxicidad, pero ya hay reportes y hay estudios donde dice que la parte del control oncológico es muy, muy buena. Y creo que ese básicamente ha sido la importancia de radioterapia durante el COVID, disminuir el número sin poner en riesgo el resultado lógico de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. David, ¿vos qué respondes a esa pregunta? David, estás con el micrófono en mute. Bueno, buenas noches. Agregar a lo que el doctor Iván nos comenta, pues básicamente él ya hizo un resumen de la parte clínica. Nosotros en el Centro de Radioterapia quisimos como ver toda esta pandemia de forma multidisciplinaria. Entonces conformamos un comité en la clínica donde vamos a priorizar en el staff médico qué paciente tiene sensibilidad de continuar un tratamiento, de iniciarlo y también de proteger al recurso humano del centro. Entonces hicimos un comité de COVID durante esta pandemia y el pico para tratar de minimizar el contagio entre el recurso humano, el contagio al paciente. Entonces hicimos control de las vías de acceso a la clínica, control del distanciamiento, control de todos los métodos de protección, de una forma rigurosa, y hemos sensibilizado mucho al personal semanalmente y en ocasiones diariamente. Hemos contratado expertos, pero que nos hemos dado cuenta que también tiene que ver mucho el sentido común y el sentido de cada miembro de la clínica, de que debe minimizar el contagio dentro del hospital, en el transporte público y en su casa. Bueno, en la parte clínica, los médicos radioterapeutas, con el apoyo de la Sociedad Científica de Radioterapia del país, se elaboró
como un triaje para priorizar los pacientes, ya sea de baja, de moderada o alta prioridad, dependiendo de su diagnóstico y su etapa y su estadio clínico. Entonces, generamos, cada jueves nos reunimos y vemos cuándo podemos aplazar un inicio, terminar un tratamiento, iniciarlo, aplicar qué método de hipofraccionamiento, ya sea extremo, ya sea hipo estándar o el convencional, dependiendo de cada paciente. No es una camisa de fuerza porque vemos que cada paciente es diferente. Hay unos que no van a caber dentro de las 5 fracciones o de las 16 y van a requerir las 25 fracciones, ya sea por una reconstrucción, por un implante. O sea, cada paciente requiere un enfoque individual. Ok. Muchas gracias, David. A vos mismo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades han tenido para la implementación de estas u otras recomendaciones de la sociedad científica? ¿O ha sido razonablemente fácil? Bueno, lo que más hemos visto en dificultad en nuestro centro, yo sé que cada centro es diferente, en la parte pues administrativa ha sido implementar el teletrabajo, que no todos los trabajadores tienen en su casa computador o internet. Esa es una limitación. Segundo, al observar que muchos pacientes que van a cirugía les piden el COVID, la PCR, y muchos pacientes han salido positivos, no los operan, esperan 14 días, le repiten la prueba y lo operan. Nosotros no hemos encontrado un soporte en la evidencia, no sé si Iván nos puede ayudar o el doctor Lema, cuando podemos, como un prerequisito para tratar a un paciente, hacerle la PCR. No hemos encontrado hasta hoy justificación, sino que hemos querido como analizar ese tema, si un paciente requiere PCR o no, para empezar un protocolo de quimio-radioterapia concomitante, que sabemos que la inmunosupresión es un estándar en nuestros pacientes. Limitación para hacer ultrafraccionamiento, depende mucho de los equipos y la técnica. Son 5 fracciones, requieren guía de imágenes de alta calidad, seguimiento y tracking respiratorio. Entonces hemos tenido esa dificultad. Tenemos la tecnología para hacerlo, pero a nivel de códigos es difícil. Se puede meter un protocolo de SBRT en 5 fracciones o con IMRT en 15 fracciones. Pero en general, Mauricio, yo creo que Colombia y lo que yo conozco nos hemos adaptado muy bien, y a nivel internacional yo veo que nosotros pues estamos haciendo lo que se debe hacer. Si uno mira para afuera, ESMO, los consensos internacionales, el consenso que sacamos nosotros en AMA y en ACRO, están acorde a todos los estándares internacionales. Eso me deja muy satisfecho. Creo que vamos por buen camino. No sé, Iván, ¿qué piensa? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Iván, ¿vos qué pensás? ¿Qué dificultades se han enfrentado ustedes para la implementación? Y incluso lo podrías hacer generalizado a, no, vos trabajas en un centro que tiene acceso a todas las tecnologías, pero ¿qué han percibido en otros centros en ese aspecto como retos? Bueno, pues sí, algunas de las limitantes que existen para la implementación de estos nuevos protocolos, nuevas técnicas, nuevos protocolos de tratamiento, es principalmente lo que ya mencionó David, y es disponer de la tecnología, y no solamente de tecnología, sino del conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando se hace este tipo de fraccionamiento, vemos que son sesiones, se requiere, número uno, un conocimiento por parte del médico, por parte de la planeación física y por parte de la ejecución del tecnólogo de radioterapia. Entonces, básicamente tiene que haber un consenso en el conocimiento de cómo preparar el paciente y cómo realizar la delimitación, la planeación y la ejecución, porque eso varía cuando uno maneja otras técnicas como la IMRT en fraccionamientos moderados. Entonces, básicamente, una limitante que se puede ver en el país es eso.
es que los grupos tienen que tener el insight de determinar si son capaces, hablándolo, pues que funciona bien la palabra, porque son capaces de realizar este paso de saltar de 15 sesiones a saltar a 5 sesiones. Y si sí, es contar con la tecnología como lo da vida, hay que tener seguimiento de imágenes, hay que tener guía por imágenes, seguimiento de respiración y una cantidad de infraestructura que es lo importante para que el tratamiento no perjudique el desenlace oncológico. Porque si no se cuenta con eso o si no hay la seguridad en cuanto al conocimiento de hacerlo, pues es mejor hacerlo que siempre sea 15 sesiones o las 30 sesiones en esquema convencional. Nosotros particularmente no hemos tenido problemas logísticos o administrativos en radioterapia porque el tratamiento lo hacemos en hipofracción de extremo con técnica de IMRT. Entonces no hemos tenido inconvenientes en eso. De pronto algunos inconvenientes con algunos pacientes que, por ejemplo, el oncólogo o el cirujano les dice, no, vaya a radioterapia y le van a hacer 15 sesiones. Cuando llega aquí le decimos que vamos a hacer 5 sesiones y pues se presenta, no, pero es que el médico me dijo que eran tantas, entonces pues ahí como que hay que dedicarse un rato más a explicar al paciente por qué él pero finalmente lo entiende, acepta. Y de pronto una de las cosas también que hemos tenido inconvenientes es que a pesar que ya estamos muy acostumbrados a que los cirujanos nos marquen los lechos quirúrgicos con clips, a veces eso no sucede y nosotros en algunos pacientes decidimos hacer un refuerzo o un boost integrado que es muy limitado al lecho tumoral y si no está perfectamente delimitado con los clips, pues eso puede llegar a ser no una limitante, pero es un poquito más de trabajo. Entonces, usando este espacio, pues me gustaría recordarle a los cirujanos que para nosotros es muy importante la marcación del lecho para definir los refuerzos que se hacen durante la radioterapia. Pero creo que ese es más o menos el panorama en general. Bueno, no, muchas gracias, me queda muy claro. Es un tema de conocimiento, como siempre, y un tema de técnica y un tema de tecnología, pero realmente no hay barreras para hacer el hipofraccionamiento. Muchas gracias al doctor Gómez y al doctor Bobadilla por acompañarnos en esta actividad. Perfecto, Mauricio, gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias, doctor Lema, por la invitación. Buenas tardes. Quería darle las gracias inicialmente a la doctora Lina María Torre y al doctor Luis Fernando Viaña por la participación en este conversatorio. Hoy queremos saber, ustedes desde el punto de vista del cirujano de mama, cómo han podido implementar las guías que se publicaron aquí por parte de la Asociación Colombiana de Mastología y la Asociación Argentina de Mastología, y cuáles han sido sus dificultades en la implementación y en la vida diaria. Doctora Lina, queríamos empezar con usted. ¿Qué tiene para decirnos? Gracias. Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor Viaña. No, realmente yo creo que las guías fueron un acierto fundamental, llegaron en el momento perfecto, que era en la fase de preparación. Eso logró que nosotros como profesionales y nuestras instituciones se lograran adaptar a esta situación. Creo que lo más importante fue que nos logramos como priorizar la atención de los pacientes, tratar de semaforizarlos y utilizar el semáforo en rojo para las pacientes que requerían una atención prioritaria, y eso hizo que en este momento, por lo menos en mi institución, no tengamos pacientes represados para la atención porque hemos evacuado los casos más complicados y así progresivamente hemos trabajado con los casos que daban un poco más de espera. Aparece también la reinvención, que es la palabra, digamos, clave dentro de todo este proceso de pandemia. La telemedicina y las juntas virtuales aparecen como nuestra estrategia, nuestro principal aliado, lo cual ayuda a que tengamos el contacto con el paciente a través de médicos o de enfermeras o a través de videos y fotos que nos ayudan para poder tomar decisiones. Obviamente, dentro de todo este proceso hemos tratado de ver las pacientes asistencialmente con los medios de precaución, pues de protección necesarios, sobre todo las pacientes que son por primera vez o las pacientes postquirúrgicas, pero el hecho de la telemedicina y la medicina domiciliaria ha sido un acierto gigantesco. Como decía previamente, las juntas virtuales han sido algo que hemos podido potencializar.
creo que han sido más eficientes y nos dan la posibilidad que más especialistas logren estar con nosotros. Y aparece la terapia endocrina no como un tratamiento más que teníamos de pronto un poquito represado, como una estrategia fundamental para poder diferir cirugías en cierto tipo de pacientes en 6 o 8 meses que de pronto consideremos que la enfermedad y la pandemia pueda estar más controlada. Dificultades, pues obviamente la relación médico-paciente y el examen físico nunca lo va a poder suplir ninguna estrategia de telemedicina o virtual. Creo que esto ha sido un poquito difícil, pero las pacientes realmente aceptan y agradecen el hecho de no tener que ir al hospital. Mi percepción es que hemos tenido enfermedades un poco avanzadas comparativamente con meses anteriores, probablemente porque las pacientes no están consultando para sus imágenes o para sus biopsias. Y asimismo, la sensación que tengo es mayor número de mastectomías, cirugías radicales para evitar la necesidad de una radioterapia o de unos márgenes insuficientes que nos lleven a una segunda cirugía, lo cual implicaría más procedimientos para las pacientes. También la reconstrucción ha tenido que diferirse, especialmente la reconstrucción con colgados autólogos. Las pacientes entienden la mayoría de las veces y aceptan que realmente esto es un mayor riesgo de hospitalización y de entrada a UCI, por lo cual aceptan retardar dicho procedimiento. Entonces yo creo que las guías fueron fundamentales para priorizar nuestros pacientes, para reinventarnos y para poder unificar estrategias en las instituciones. Muchas gracias. Sí, comparto muchas de sus apreciaciones. Nosotros como cirujanos estamos viviendo un momento especial y parte de lo que usted dice lo estamos viendo, yo creo, la mayoría. Doctor Viaña, en Cartagena, ¿cómo se ha vivido todo este episodio? Y las mismas preguntas para usted, la implementación de las guías y las dificultades que hemos tenido allí. Bueno, Carlos y Lina, muchas gracias por que podamos participar todos nosotros y todas las regiones en este proceso. De las guías, ante todo, yo quisiera iniciar diciendo que demostró que podemos hacer un esfuerzo mancomunado entre muchas asociaciones para sacar adelante el objetivo principal, que son nuestras pacientes. Este esfuerzo liderado por todos y cada uno de los miembros de las diferentes asociaciones sacó unas recomendaciones que, como lo dice bien Lina, nos han servido para tener una brújula que nos permita atender de forma adecuada sin descuidar a las pacientes que realmente lo necesitan. Desde el punto de vista de la preparación, indudablemente nuestras empresas, sobre todo aquellos que tenemos algún tipo de empresas, nos permitió prepararnos y preparar a nuestro personal para atender en las formas que ya Lina había comentado. Es bien importante saber que durante el tiempo que debimos cerrar, eso nos permitió lograr entrenar al personal, prepararlo con todos los elementos de protección y también preparar ciertas herramientas que eran de visualización para el paciente, cómo debe llegar al consultorio, si va a ser presencial, cuáles son las medidas que debe tomar y así lograr, cuando es necesario, una consulta presencial adecuada. También nos ha permitido saber que podemos trabajar más en grupo y a pesar de que a veces los webinars son agobiantes por su número, también poder compartir de manera más nutrida en esta serie de juntas han permitido que las decisiones sean más consensuadas. Entender que somos un grupo de personas trabajando con base en un objetivo que es la salud de nuestras pacientes con cáncer de mama. Es difícil, o nos hemos enfrentado a fases difíciles como es la no homogenización. Así como nosotros hemos logrado algún tipo de homogenización en nuestra atención, no lograr la homogenización en el resto de estructuras que hacen parte de la atención de nuestros pacientes ha sido una dificultad. Es así como vemos que algunas clínicas adoptan una serie de medidas que son diferentes a otras clínicas, llevando la carga muchas veces de aportar pruebas de COVID a los pacientes, no a las EPS, lo cual ha dificultado la realización de algunos procedimientos. La docencia definitivamente se ha afectado, ya que los fellows o los residentes que están a nuestro cargo han tenido que hacer una pausa en el camino durante este tiempo y dejar de hacer lo que están aprendiendo a hacer. Otra gran dificultad ha sido lo que nosotros que tenemos algún tipo de clínica, pequeñas o grandes, es el no apoyo de algunas ARLs al proceso de atención y soporte para esta pandemia. Ha sido difícil y costoso la implementación de las medidas que claramente decía Lina. Ha sido difícil también amoldarnos a operar con caretas, con N95, con gafas, lo que hace que sea
al principio, ya las cosas han mejorado, pero al principio sudábamos a más no poder cuando hacíamos una cirugía que fuese larga. Afortunadamente no son tan largas. Y una última cosa para terminar, es que ha sido incluso más importante entender que a veces nuestros deseos y nuestra conciencia médica para recomendarle al paciente no necesariamente son los deseos o la conciencia que nuestro paciente tiene. Y a veces entrar en ese punto medio es difícil, pero definitivamente las guías y los argumentos que podamos mostrarle a nuestros pacientes, a las clínicas y a los proveedores de salud, es decir, a las EPS o a los aseguradores, ha sido fundamental para el ejercicio de la mastología. Muchas gracias, doctor Viaña. Muchas gracias, doctora Lina. Yo creo que estos aportes de ustedes han sido muy importantes. Creo que al final tendremos tiempo de discutir con los participantes, demás participantes, sobre todo los cirujanos, las vivencias que también han tenido en otras partes del país. Creo que las guías han sido un aporte a partir de las sociedades científicas que estábamos en la obligación, yo creo, de hacer, y esperemos que nos sean muy útiles. De todas maneras, de nuevo, muchas gracias, doctora Lina Torres y doctor Luis Fernando Viaña, por su participación. Fernando, muchas gracias por tu presentación. Les estaba diciendo, Fernando, que Suramericana había producido unas guías para pedir o para solicitud de pruebas de COVID-19 en pacientes que van para cirugía. Entonces me voy a permitir compartirles estas guías. Se llaman guías de abordaje y seguimiento, la utilidad de las pruebas diagnósticas para COVID-19 en pacientes que están programados para cirugía esencial. En primer lugar, hacen la definición de los niveles diferentes de urgencia de una cirugía, y quiero hacer énfasis en las cirugías selectivas esenciales, que es donde caen la mayoría de las pacientes con cáncer de mama. Son escenarios quirúrgicos que pueden ser aplazados más de 14 días, pero el aplazamiento indefinido puede llegar a comprometer desenlaces clínicos del paciente, incluida su supervivencia. Ahí es donde caen la mayoría de nuestras pacientes. Y entonces aquí están las consideraciones a tener en cuenta para programar la cirugía. Se habla de un cuestionario que se debe llenar en diferentes momentos. Hacen la advertencia de que el TAC de tórax no está recomendado debido a su baja sensibilidad. Los pacientes asintomáticos que requieran cirugías de emergencia, de urgencia y electiva urgente, es decir, todavía más prioritarias que las nuestras, no necesitan el uso de pruebas, ya que estos pacientes igual tienen que ser operados independiente del procedimiento. Importante este punto, las pruebas de tamizaje con detección de anticuerpos, las pruebas en sangre que están tan en boga en este momento, no se requieren previo a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, se recomienda hacer PCR, reacción de polimerasa en cadena, la transcripción reversa de la reacción de polimerasa en cadena prequirúrgica, si los pacientes cumplen una de estas condiciones de riesgo. Y ustedes ven que allí están los pacientes con cirugía oncológica o cirugía electiva mayor. También están los que tienen ASA mayor de 3 y edades superiores a los 70 años. Algunas precisiones en cuanto a la toma de la muestra. Debe realizarse dentro de las 72 horas previas al procedimiento y es preferible que se haga domiciliaria si el paciente cumple con estos factores de riesgo que ya lo harían parte de la población vulnerable: edad de más de 60, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, todas las que ustedes ven allí, y vemos que cáncer está dentro de este listado. O sea que en lo posible deben ser pruebas que se tomen de manera domiciliaria. Si el paciente no cumple con los criterios descritos, pues se hará ambulatorio, es decir, el paciente se presenta en el laboratorio. En nuestros pacientes con cáncer, en lo posible entonces que se haga domiciliaria, y deben rotularse estas muestras como prioritarias prequirúrgicas de manera que se procesen de manera rápida. Total que yo creo que estas son unas precisiones grandes, y sigue Fernando con los otros aspectos a tener en cuenta. Muchas gracias. Mauro, muchas gracias.
Yo creo que es excelente. A mí me parecen unas guías muy bien construidas y que tienen mucha información relevante. Creo que de verdad es muy importante. Habíamos hablado también tú y yo sobre un video, ¿cierto? No siempre es posible que estemos en la posibilidad de la prevención. A veces nos tendremos que enfrentar a una situación real y habías visto un video que te había parecido también muy interesante, ¿cierto? Bueno, como hemos venido conversando, hemos tenido ya muchos invitados que juegan un papel relevante como sociedades científicas en este momento de la pandemia y ahora estamos con Gabriel Mesa. Gabriel Mesa, el director general de EPS Sura, patólogo, artista, una persona de múltiples conocimientos y gran amigo. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás percibiendo en este momento la situación de la pandemia en nuestro entorno regional? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar acá contigo. Pues creo que hemos aprendido mucho. Creo que, de hecho, este fin de semana estuve brevemente viendo a mis papás ahí con distanciamiento social y les decía que si nos hubieran dicho pues que íbamos a estar 5 meses en esto, quizás hubiéramos pensado que no íbamos a aguantar. Entonces lo primero es que sí sorprende la capacidad de los seres humanos y la resiliencia que tenemos, que realmente pues digamos, es algo que nos tiene que inspirar, nos tiene que dar tranquilidad. Entonces creo que hemos pasado pues momentos difíciles de ver lo que pasaba pues en Europa y anticiparnos a lo que podía pasar acá. Creo que nos hemos preparado bien, creo que hemos tomado medidas, hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido que el manejo inclusive temprano de los pacientes de riesgo con la medición de oxígeno y con oxigenoterapia temprano produce unos resultados increíblemente positivos. Entonces, creo que vamos bien, vamos saliendo del día 156 de la pandemia en Colombia, el día 244 en el mundo, pero vamos aprendiendo y poco a poco, pues cada día es un día menos en la pandemia. Y ya aquí en Antioquia vamos mejorando, ya sientes que los números van mostrando que hay una tendencia a declinar. Yo siento que, como lo hemos visto, pues el 88% de las muertes, que finalmente es lo que mueve pues como la aguja y lo que nos pone pues a todos, digamos, más preocupados obviamente, se concentra en un periodo de 8 semanas. Vemos que Barranquilla ya pasó, ya voy a estar tal vez en la semana 7, pues o sea, está saliendo. Bogotá también está, digamos, en la punta del pico, quizá en la semana 5. Cali también va más adelante y creo que Medellín apenas está, digamos, llegando como a esa punta del pico, pero digamos aquí las cifras han estado bien. Realmente cuando miramos la mortalidad en Medellín, afortunadamente pues ha sido bastante controlada y creo que hemos trabajado pues activamente con la Secretaría de Salud de Antioquia, de Medellín, con Sabia Salud y con Sura, que somos bastante grandes para coordinar esfuerzos. Entonces creo que eso se ha visto, estamos bastante orgullosos de lo que se ha hecho con modelos adicionales como la unidad de cuidados respiratorios intensivos que permiten que el paciente no necesite una UCI, sino un intermedio entre la casa y el hospital. Gabriel, y en lo personal, yo sé que estás haciendo un diario, hace unos días largos he oído que estás haciendo un diario. ¿Qué te hace sentir, qué te motiva toda esta situación que está ocurriendo? De hecho, este fin de semana me puse a mirar por allá las conversaciones propias o digamos, internas o íntimas que iba poniendo en el diario en marzo y los miedos y es muy interesante porque realmente para eso lo hice, para poder contrastar hoy en agosto lo que pensaba en marzo, que uno cree que se acuerda y uno más o menos se acuerda, pero todo esto ha sido tan extraño que se vuelve como una especie como de neblina, pero cuando uno lee uno dice, mira lo que estaba pensando yo el 30 de marzo, pues ya llevamos 14 días en la casa, no sé qué, porque yo estoy en la casa desde el 17 de marzo, entonces uno, no, pues ya esto está muy largo, 14 días, pues que supiera que el 14 de agosto todavía estamos por aquí, pero aquí vamos y vamos bien. Pero te esperanza lo que viene. ¿Crees que va a venir un mejor mundo post pandemia o no? Yo creo que definitivamente sí, de hecho yo creo que depende de nosotros, yo creo que depende en gran medida. Yo creo que los aprendizajes que todos hemos tenido, pues, por ejemplo, de cuánto necesitamos para vivir bien y de qué necesitamos para estar bien y de que si a toda hora tenemos que estar. Yo iba a Bogotá todas las semanas 1 y 2 veces, yo digo, yo no vuelvo a Bogotá, pues allá no me lo van a dar ni pintado.
pues iré una vez al mes, una vez cada 2 meses, pues cuando tenga 5 reuniones que valga la pena, pero yo iba pues a una junta directiva y me volvía. Sí, no, totalmente, por Teams, por Zoom, por Hangouts, por lo que sea, pero realmente yo pienso que inclusive por el solo hecho de la responsabilidad de la huella ecológica, pues no se compadece la situación de poner un avión, salir de la casa a las 4:30 de la mañana, estar en una reunión a las 8, estar hasta las 10 y volverse. Eso no tiene mucho sentido hoy. Entonces creo que hemos aprendido cosas increíbles y creo que depende de nosotros que tengamos un mundo mejor. Creo que sí podemos ser más solidarios, más humanos, más agradecidos, más compasivos con esto que nos ha enseñado el COVID. ¿Y entonces vamos a tener diario para cuándo? Pues voy en la página como 870, eso está muy largo, muy maluco, porque eso después no lo lee ni un brujo, pero vamos a ver hasta que se acabe la pandemia. Yo pienso, aquí estaba de hecho mirando, este fin de semana me dediqué a mirar los países que se habla pues de los brotes, como en España, por ejemplo, que se ve que hay brotes que son muy controlados, con una mortalidad muy baja, pero que finalmente no es una segunda ola como digamos todos hemos temido, sino que son brotes que vamos controlando. Y yo ahorita pues hablaba inclusive con mi papá por teléfono y le decía, yo creo que en Colombia es posible que inclusive cuando vengan los brotes, pues ya haya vacuna, no sabe uno, porque ve pues que hay 5 vacunas muy adelante en fase 2, entonces quizás pues en octubre, por ejemplo, haya vacuna, que hay que empezar a vacunar los vulnerables y los profesionales de la salud que están, digamos, más expuestos, y ya con esas poblaciones cubiertas, pues ya el resto, pues casi que no es urgente ni de afán. Esperamos que ahora en la sesión de preguntas y respuestas, si estás cerquita, eventualmente podamos contestar algunas o hacer algún aporte que se necesite. Gracias por todo y por estar con nosotros y esperamos volvernos a ver pronto. Un abrazo. Fernando, un placer, un privilegio. Muchas gracias, hombre, por la invitación. Te agradezco mucho. Muchas gracias, muy querido. A ti, gracias. Ahora nos vemos en las preguntas. Bueno, yo, gracias. Minutos y estamos experimentando, estamos haciendo cosas, a ver cuáles van saliendo mejor, pero estamos aprendiendo cada vez. Yo creo que esto es lo más importante de este escenario de la pandemia, todo lo estamos aprendiendo y dependerá mucho de lo que dispongamos pues, para esa capacidad de aprendizaje y de reinvención, como mencionaron, lo que podamos obtener de todo esto. De nuevo, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Mastología, a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, a la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, a la Asociación Colombiana de Radiología y a AMA, por supuesto, al doctor Egurrola, que nos ha ayudado en múltiples ocasiones, en esta ocasión también, sobre todo pues en esta ocasión nos ha ayudado en el tema pues logístico y bueno, creo que hay futuro con esto. Bienvenidos a este foro, queda abierto en manos de los Mauricios para que pues, nos acompañen y permitan que podamos administrarlo. Bienvenidos, en un momento vamos a abrir los micrófonos. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas preguntas a los conferencistas. Inicialmente quería hacerle una pregunta al doctor David Gómez. Una pregunta que proviene de una inquietud del doctor Mauricio Lema. Para el doctor David Gómez, quisiéramos saber si este hipofraccionamiento extremo de 5 sesiones, hasta la fecha, digamos que es muy atractivo por estar en la pandemia, pero en realidad si sirve, ¿qué nivel de evidencia tenemos de que el hipofraccionamiento en verdad sea pues la maravilla que creemos que es, por lo menos en esta época? ¿Sospechamos que funciona bien o realmente es equivalente el hipofraccionamiento extremo digamos, por lo menos al hipofraccionamiento convencional de 16 sesiones en caso de cáncer de mama? Bueno, buenas noches a todos. Mauricio, te agradezco la pregunta. Bueno, el esquema de ultrafraccionamiento se llama el protocolo fase 3 aleatorio, el FAST
Forward, UK. Nace de como de 90 centros de Inglaterra y más o menos 6.000 pacientes. Los compararon un esquema de 5 fracciones versus el esquema de 15 fracciones, que se llama el protocolo STAR, ya que el protocolo STAR se había evaluado previamente con el protocolo de 25 fracciones y se vio que no era inferior. Entonces ahora se compara 15 fracciones versus 5 y ya salió el estudio a 10 años en toxicidad y no hay diferencia estadísticamente significativa en toxicidad. Y se planteó que no fuera a haber una diferencia de más del 1.6% en la recaída a 5 años del esquema de 5 fracciones versus 15 fracciones. Se cumplió el objetivo. No es inferior en control local y no es inferior en toxicidad, pero se requiere unas buenas técnicas de planeación, una homogeneidad, que no haya puntos de dosis muy calientes y puntos de dosis muy bajas. Los principales problemas fueron induración de la mama, sobre todo. Es una dosis que se comparó 26 Gray versus 30 versus 28 y se encontró que 26 Gray en 5 fracciones diarias en una semana era equivalente a 30 y 28 Gray. Entonces no justifica dar dosis más altas. Conclusión a tu pregunta, es no inferior en control local y no inferior en toxicidad. Pero hay que seleccionar bien el paciente. Candidatos son T1, T3 y N1. Obviamente M0. ¿Por qué no está en la NCCN? Este es de abril 2020. Y siquiera que lo leí ayer, para la pregunta de hoy, que no la esperaba, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, estuvo bien, salió bien librado el doctor David Gómez. Afortunadamente estoy ahora con la FELUT de mastología y estuvimos revisando ese tema esta semana. Muy bien, vamos a activar el micrófono del doctor César Álvarez. ¿Quiere hacer un comentario? Les recuerdo los comentarios breves porque somos probablemente muchos los que queremos hablar, así que vamos a reactivarle el audio al doctor César Álvarez. Muy buenas noches. ¿Me está escuchando? Sí, sí lo estamos escuchando. Sí, quería hacer un comentario con respecto a un comentario que se hizo durante la charla respecto que por qué hacer la prueba de COVID. Ya desde hace más no se nos olvide que el asunto COVID es evidencia en construcción. Ya más o menos desde abril, mayo, se estaba viendo que los pacientes que se operaban con COVID se morían. Y ya recientemente ya hay una revisión, obviamente una cohorte que publicó Lancet Odorística en julio, la cual habla que los pacientes que se operan en el perioperatorio de pacientes que tienen COVID, más o menos están hablando que a ver, aquí lo tengo, hay una mortalidad más o menos que puede llegar hasta el 30% de los pacientes que tienen complicaciones pulmonares. O sea, que la prueba para los pacientes oncológicos que se van a operar es vital, porque si un paciente tiene COVID y lo operamos, le vamos a agregar un factor de riesgo de mortalidad que no es ética ni lógicamente permitible. Entonces, por eso es indispensable tener que hacer las pruebas de nuestros tipos de pacientes y obviamente podemos esperar que el paciente se negativice para ser operado. Muy bien. Ya que usted está hablando de la prueba, doctor César Álvarez, hago una pregunta y la hago abierta, quizás el doctor Gabriel Mesa o probablemente usted, doctor Álvarez, y si alguien quiere responder, pues lo invitamos. No sé si en el chat notaron, hay una pequeña controversia con respecto a la temporalidad de la prueba en el paciente que va para cirugía, en el paciente oncológico. La recomendación de SURA es 72 horas antes. Pero nos dice Fernando que los anestesiólogos de las Américas dicen que esa prueba se debe hacer 24 horas antes y no 72 horas antes. ¿Alguien pudiera aclararnos algo al respecto? Esa recomendación del consenso de ASIM, donde se empezó con la revisión de evidencia que ellos hicieron por el tiempo estimado y además de respuesta. Recuerden que no hay capacidad casi para hacer pruebas
yo pensaría que lo hicieron también de una manera práctica para poder tener una respuesta en un tiempo oportuna. Ideal sería que se lo hiciera por la mañana del día antes de operarse, pero creo que la logística ahorita está saturada en todas partes. Esa es mi opinión. Muy bien. Lo de la logística es algo muy cierto. Yo lo he visto en algunos pacientes, se les solicita como prioritario. No sé si el doctor Gabriel Mesa tiene alguna respuesta para darnos. Sura tiene preparado o tiene, digamos, se ha previsto que estos pacientes en verdad puedan tener la prueba con la rapidez que nosotros quisiéramos, porque yo ya específicamente una paciente mía ya tuvo un tropiezo con la prueba. Pues no, la capacidad de pruebas ha aumentado de manera importante. De hecho, pues en este momento Sura está pues, al día en pruebas, pero de todas maneras la logística es difícil y acuérdense que hay otro elemento adicional y es que las pruebas tienen un tiempo digamos, de latencia en que son negativos, con un pico pues para allá cerca ya pues 2 empiezan a bajar, ¿cierto? Entonces, y que ya por allá al día 20 son indetectables pues la mayoría de los pacientes. Entonces tiene pues ese otro factor adicional. Entonces varias cosas, pues uno, la logística es difícil porque una prueba de PCR es compleja. Pues el solo proceso de la extracción del RNA y el solo proceso de la incubación, pues es un tema de 6 horas como mínimo, digamos, de procesamiento de lo que se demora pues, por decirlo así, en cocinarse. Entonces, yo creo que hasta ahora las capacidades habían sido más que todo pues, para el control epidemiológico. Digamos que no había mucha capacidad expandida para otro tipo pues, de acciones como estas, por ejemplo, prequirúrgicas. Yo creo que hoy con las pruebas antigénicas, que también tienen unas características de alguna manera que reemplazan el PCR, pero que necesitan un poquito más de tiempo de incubación, pues se va a ampliar la capacidad y creo que viene es un periodo de logística de expansión, pues donde tenemos que cuadrar muy bien cómo hacerlo realmente. Muchas gracias, doctor. También dentro del chat, la doctora Raquel Sierra nos estaba mencionando la prueba del antígeno como una prueba más sensible, nos decía ella, o por lo menos tenía la inquietud. La abro también para todos los asistentes. ¿Alguien pudiera aclararnos algo en cuanto a la prueba del antígeno? Doctor, si quiere puedo hacer un comentario sobre la prueba de antígeno. Sí, claro. Adelante, doctor Gurrola. Sí, bueno, esta prueba que se está en boga en estos momentos y que hace parte de las nuevas recomendaciones de la guía del Ministerio de Salud, pues tenemos 2 tipos de pruebas rápidas. La proteína antígeno, que es la que detecta la proteína spike del virus, que es la proteína de la envoltura, y tenemos las pruebas que son de detección de IgM e IgG. Las primeras, en estos momentos, en los estudios preliminares de validación que hizo el Instituto Nacional de Salud, mostraron buena sensibilidad y especificidad. Esto quiere decir por encima del 90%, 95% en algunos casos, y el mismo Instituto Nacional de Salud ya tiene una lista de unas casas farmacéuticas que ha definido su utilidad. Y desde el punto de vista de costos, como sabemos que hacer la PCR en tiempo real es muy costosa, sabemos las dificultades que hemos tenido actualmente en los laboratorios habilitados, la prueba rápida de la proteína spike o de antígeno es la que se ha vuelto una herramienta útil en el uso clínico para hacer un diagnóstico rápido y oportuno. No reemplaza la PCR en tiempo real, pero dado que los estudios iniciales mostraron que puede ser buena, entra al arsenal diagnóstico de todos los pacientes, incluyendo los pacientes con cáncer de mama. Usted mencionó una sensibilidad del 90% para la proteína S. Eso suena mejor que la sensibilidad de la PCR, ¿o me equivoco? Hay varias casas farmacéuticas, ¿cierto? Están por encima del 90, inclusive algunas del 95%. Y hay que ver cada una de las marcas. Las surcoreanas son las que han mostrado mejor sensibilidad y especificidad, en general en las características operativas. Y desde el punto de vista clínico, como son pruebas que se realizan rápidamente,
la practicidad es una ventaja frente a la espera que tenemos con las técnicas moleculares. Muy bien, doctor Egurrola, muchas gracias. Gabriel. Doctor Mesa quiere anotar algo, ¿verdad? Estás en mute. A ver, yo se lo trato de activar por acá. Ya, yo creo que ya está listo, doctor Mesa. Ya tiene usted el micrófono activado. Vamos a ver. Sí, ahí sí, bueno. Sí, de hecho las pruebas de antígeno, y es muy importante no confundir las pruebas de antígeno con las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de antígeno son unas pruebas que se toma la muestra de la misma forma, con un hisopado, se mete en un buffer y 4 gotas del buffer se ponen en un cassette y digamos que en 10 minutos se obtiene, pues si tiene 2 rayitas o una rayita, de una vez entrega el resultado. Entonces, digamos, son mucho más prácticas, son mucho más, valen la tercera parte de lo que hablan de PCR, son muy sensibles también, pero son menos sensibles que las de PCR, porque las de PCR, si lo piensan bien, pues supuestamente con una sola, digamos, cadena de RNA, si se acopla pues con el primer y se incuba, pues es capaz de detectarlo. En cambio, esta necesita pues una masa crítica de partículas pues para poderse activar. Y por eso pues también puede ser inclusive que solamente funciona a partir del día 7 del contacto, entre el día 7 y el día 11 del contacto. Entonces tiene una ventana más estrecha también para utilizar dentro de, digamos, pues como todo el arsenal que existe el diagnóstico, tiene esa ventana que es un poquito más específica y en eso también es un poquito más, digamos, problemática. Pero la lógica es porque detecta las partículas virales y necesita un poquito más de partículas virales para poderse activar y para poder dar pues, un positivo. Muchas gracias. Y ahora una pregunta, pues aprovechando que tenemos aquí a Vanessa y a Ricardo, que muy gentilmente nos acompañaron pues por el lado de oncología clínica. Con respecto a las pruebas diagnósticas pues, de COVID en los pacientes que están en quimioterapia, en forma rutinaria, ¿a quién se las estamos realizando? Pues, ¿qué piensan ustedes en este momento en que estamos en este punto de la pandemia? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Vanessa, muchas gracias. Hola. Pues nosotros en realidad tuvimos esta inquietud durante el comienzo de la pandemia porque pues claramente nos preocupaba tener pacientes asintomáticos portadores de la infección en nuestras salas de quimioterapia. Igualmente el personal de quimioterapia que trabaja con los pacientes pensando que se pudieran contagiar, que hubiera transmisión cruzada, que hubiera complicaciones. Y nos costó mucho trabajo encontrar evidencia que apoyara la toma de las pruebas en pacientes que iban a entrar a quimioterapia. Los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo, no había una evidencia contundente sobre esto. La Sociedad Española de Oncología publicó a finales de mayo tal vez la primera recomendación, que era hacer pruebas rápidas de anticuerpo IgM, IgG a todos los pacientes, pero obviamente esas pruebas tienen una gran dificultad porque tienen falsos positivos o falsos negativos también, y la dificultad del paciente oncológico en quimioterapia es que también se ha visto que no eleva anticuerpos ante la infección. Entonces todas estas limitantes replantearon toda esta situación y ya a mediados de junio tenemos las recomendaciones de ASCO y también ya de ESMO que recomiendan en forma sistemática hacer pruebas de PCR a todos los pacientes que van a recibir quimioterapia. Sobre todo quimioterapia, pues con qué tratamiento inmunosupresor, hacen ellos la claridad, y esto está en un documento que ellos publican a mediados de junio, que por fin nos apoyó a nosotros acá en Colombia para poder hacer esta presión ante nuestras instituciones y ante nuestro sistema de salud, porque claramente nosotros también hemos participado en el convenio, en el Consenso Nacional de Infectología, y con los infectólogos también este tema ha sido bastante complicado porque pues se quería tener evidencia para todas las recomendaciones y la evidencia que no existía para hacer estas pruebas. A mediados de junio aparecen estas recomendaciones de ASCO y de ESMO y con esto podemos empezar a luchar para que esta indicación se vuelva
una indicación viable para nuestro país y empezamos a poder hacerlo inicialmente en los pacientes prequirúrgicos oncológicos, porque todos esos pacientes prequirúrgicos estaban estacionados durante todos estos meses por el temor a las complicaciones de la cirugía, el temor a las infecciones, a la neumonía, a la mortalidad que ya comentamos del 30%, y se empieza a instaurar la PCR inicialmente para los pacientes prequirúrgicos y también para los pacientes hematológicos que van a ser llevados a trasplante de médula ósea, y se establecen esas prioridades como altas inicialmente. Para los pacientes con tumores sólidos, pues si uno ve las recomendaciones de ESMO, ellos dicen que sería ideal hacerlo a todos los pacientes 72 horas antes de la quimioterapia y antes de cada ciclo de quimioterapia. Desafortunadamente, esto en la vida real nuestra de nuestro país, pues no es sostenible porque no tenemos la cantidad de pruebas ni la cantidad de laboratorios haciendo pruebas todos los días que salgan en 48 horas, 72 horas para poner una quimioterapia, y la idea no es atrasar los tratamientos a los pacientes. Entonces, lo que hemos conciliado dentro de los grupos de oncólogos que hemos ya tratado de aterrizar esta recomendación a la vida real es que estas pruebas deberían hacerse en los pacientes que cataloguemos como de alto riesgo para complicaciones, que podrían ser los pacientes que van a ser sometidos a una quimioterapia citotóxica, pero son pacientes que tengan otros factores asociados de riesgo, como cáncer de pulmón o metástasis pulmonares previas y síntomas respiratorios que no permitan saber si el paciente tenía solo metástasis o también infección por COVID, los pacientes que van a ser llevados a una radioterapia extensa, los pacientes que tienen comorbilidades asociadas como hipertensión, diabetes, que tienen mayor riesgo según todos los registros de cáncer que hemos tenido disponibles hasta el momento de complicarse. Y básicamente lo que hemos charlado es que como que en cada institución tenemos que ver de acuerdo a los recursos que tenemos, clasificar nuestros pacientes que podamos considerar como de mayor riesgo para empezar a instaurar estas pruebas en forma sistemática, porque claramente no todas las instituciones son iguales, no tenemos todos el mismo recurso de pruebas, también tenemos una gran dificultad administrativa de todo el papeleo que hay que hacer para tomar unas pruebas. Entonces, en realidad es un procedimiento que no debe obstaculizarle al paciente el acceso a tratamiento oncológico. Tenemos que priorizar bien qué pacientes de verdad la necesitan, y en la condición actual de la vida real de hoy de Colombia, yo creo que uno tiene que evaluar en cada institución qué puede hacer, seleccionar sus pacientes de mayor riesgo y para escoger a quiénes va a hacer las pruebas, porque no se puede hacer en forma sistemática a todos, porque se va a generar un cuello de botella para poner tratamiento, no hay tantas pruebas disponibles, están demoradas, y la idea no es retrasar ni obstaculizar el tratamiento de los pacientes oncológicos. Esa es como la percepción que yo tengo. Muchas gracias, doctora Ospina, excelente. La pregunta que surge en el chat es, ¿cómo les va a los pacientes que están en quimioterapia con COVID? ¿Tenemos alguna evidencia que les va peor cuando se infectan o les va igual que el resto de la población? Pues digamos que nosotros hemos tenido la posibilidad de hacerle pruebas a pacientes asintomáticos que posteriormente han desarrollado complicaciones infecciosas asociadas a COVID. De hecho, empezamos un protocolo de investigación en el instituto con el doctor Enrique Cadena para hacer pruebas en pacientes asintomáticos prequirúrgicos, pre-radioterapia y prequimioterapia. Hay un estudio que está realizando el doctor Humberto Martínez, en donde ha establecido cómo les fue a los pacientes que desarrollaron infección por COVID durante la fase del estudio. Lo está haciendo en mieloma múltiple. Esperamos también, pues, a partir del estudio que estamos haciendo con la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, pues tener una data que nos pueda dar una orientación más clara de cómo le va a nuestros pacientes para el tratamiento y durante la infección con COVID cuando reciben quimioterapia. Pero los datos que nos mostró el doctor Martínez hoy muestra que independientemente del tipo de quimioterapia que se ponga, por lo menos en mieloma, los pacientes parece que van mucho peor cuando tienen comorbilidades que se han descrito que pueden ser comorbilidades de mal pronóstico en el resto de la población general. Es decir, parece que les va mucho peor si son
hipertensos, diabéticos mal controlados, pacientes con obesidad. Esos pacientes suman una serie de condiciones que establecen un peor pronóstico para estos pacientes, independientemente del tipo de quimioterapia que se ofrezca. Parece también que el tipo de inmunosupresión al que se ha sometido el paciente establece también una condición de mal pronóstico, lo mismo que el daño que tenga previamente el parenquima pulmonar en el caso de que el paciente haga una condición de neumonía asociada a COVID. En este orden de ideas, los pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos o los pacientes que tuvieron o que tenían cáncer de pulmón o los pacientes que tenían una afección pulmonar importante, significativa y desarrollaron COVID, pues tenían mayor riesgo de complicarse cuando recibieron quimioterapia y presentaron infección asociada a COVID en la serie de lo que nosotros tenemos por lo menos ahorita en el instituto. Muchas gracias, doctor Brugués. Pues nos ilumina esa respuesta. Yo creo que hay una pregunta en el foro que yo creo que nos aglutina a todos, y es aquellos que no tenemos como la posibilidad de tener la prueba en 2 días o 3 días y que van para cirugía en ciudades en donde pues, no tiene la velocidad que se debe hacer, ¿cierto? Se pide a los 8 días, es confiable hacerla en 8 días y hacer la cirugía a los 8 días y presumir que nada pasó en ese tiempo. ¿Cuál sería la recomendación de alguno en esta situación? Mauricio, yo puedo hacer Mauricio, yo quisiera como... Tranquila, adelante. Perdón, sí, cuando estuvimos revisando todo esto de las pruebas para aplicarle a los pacientes de quimioterapia, la evidencia salió primero como los prequirúrgicos, y la recomendación de la Sociedad Española de Cirugía, a la cual se unió también la Sociedad de Reino Unido y las diferentes sociedades europeas, era que en el caso de que no hubiera una disponibilidad de la prueba o que hubiera resultados que no fueran definitorios para los pacientes prequirúrgicos, se podía tomar un TAC de tórax, que el TAC de tórax tenía una muy buena sensibilidad para estos casos y que era una alternativa extrema cuando uno no tenía las pruebas disponibles en tiempo real. Entonces creo que eso para nuestro país podría ser una alternativa, ya que todos sabemos que las pruebas pues, pueden ser un cuello de botella para los pacientes. Lo menciono porque, pues, les comento, mientras hicimos la búsqueda de evidencia para pacientes en quimioterapia, pues encontramos también toda esta evidencia de los pacientes prequirúrgicos. Gabriel. Mauricio, yo también quería decir que hay algo muy interesante del COVID, y es que el COVID es casi como un algoritmo que se expresa de una manera muy predecible. Entonces, digamos, con una gran capacidad, pues inclusive de entender cómo es la historia natural de la enfermedad. La gente se infecta, el día 5 empiezan los síntomas, el día 9 ya se siente mal y va al hospital, y el día 11, el día 17 fallecen las personas. Digamos que se van a complicar. Entonces, ¿qué quiere decir? En alguien pues, está en la cuarentena, digamos, durante 10 días y está asintomático, pues lo que uno podría decir con gran seguridad es que esa persona pues, no está infectada, ¿cierto? O sea, también la parte epidemiológica no se nos puede olvidar que sigue siendo muy importante. Lo que yo le explicaba al principio, por ejemplo, si se acuerdan, prueba de diagnóstico, una segunda prueba para decir que el paciente ya no tenía el COVID, y esa de las guías hace ya tal vez 2 o 3 semanas quitaron la segunda prueba. Se sabe que los pacientes son más contagiosos, las personas más contagiosas 2 días antes de los síntomas y 8 días después de iniciados los síntomas, que a los 10 días ya el gran porcentaje, pues o ya mejor dicho, la gente no se considera 10 días de iniciados los síntomas, no se considera infección, o a los 14 días del contagio. Unos, inclusive, se ha escrito por el CDC y por la OMS que algunos siguen teniendo pruebas de PCR positivas, pero que no son contagiosos, que son como positivos residuales, algún nombre parecido. Entonces, también el criterio epidemiológico sigue siendo muy importante, y parte, digamos, de la situación que nosotros teníamos, en particular en Sura, es que llegamos en un momento a tener una capacidad de 3.000 pruebas diarias, pero estaban llegando solicitudes de 6.000 pruebas diarias. Quiere decir que en 3 días se acumulaban 9.000 pruebas. Ya en este momento, pues hemos aumentado la capacidad a 4.500. Ya con esa segunda prueba que no es necesaria, se ha bajado, digamos, la solicitud, y estamos, por eso digo, estamos alcanzando, pues,
en general a cumplir pues con los tiempos que esperamos, pues, o sea, en 24 o 48 horas. Pero sí es muy importante entender que si alguien pues, no está en contacto, pues la prueba le da negativa con absoluta seguridad. El criterio epidemiológico, que no se nos olvide que sigue siendo importante. Muy bien, yo quisiera darle la palabra al doctor Luis Fernando Viaña, que creo que tiene algo que agregar con respecto a esto de los lugares donde no está disponible la prueba tan rápida. Vamos a activar entonces el micrófono del doctor Viaña. Sí, Mauricio Lema, doctor Lema, ¿me puedes ayudar? Yo no lo encuentro. Ya. Sí. Si no me equivoco, ya lo tengo activado. Sí, buenas noches a todos. Dentro de la entrevista que hicimos, una de las cosas que trataba yo de mencionar precisamente es la disparidad en cuanto a las guías que utilizan algunas clínicas. Es muy claro que poder trabajar en un centro, en un solo centro donde estén todos los criterios organizados, y en una ciudad como Medellín, con una EPS como Sura, que en todo el país es muy buena, pero tiene un peso fundamental en Medellín y que está haciendo las cosas bien, es maravilloso. Sin embargo, la realidad que nosotros enfrentamos en ciudades diferentes, como en Cartagena, donde vemos pacientes que le hacen quimioterapia y le están haciendo pruebas COVID y los resultados les llegan a los 30 días, debemos apegarnos a la epidemiología, como decía el doctor Mesa. Recuerdo claramente una de las primeras charlas que tuvo AMA, en la cual un epidemiólogo, si no me equivoco, de la Clínica Las Américas hablaba sobre la tamización. Es más, eso es lo que tenemos implementado a nivel de Cliniciano del Caribe, que es mi clínica, en la cual se hace la tamización en los 3 tiempos que en ese momento mencionábamos. Yo creo que también es fundamental y hace parte principal en el planeamiento quirúrgico, debido a que si nosotros ya hemos decidido, si tomamos la decisión que las condiciones generales del medio, las condiciones del COVID, la presencia de UCIs, la disponibilidad de quirófano, etcétera, hacen posible la realización de un procedimiento quirúrgico oncológico, a veces se nos puede dañar todo ese proceso, aumentando todo el estrés y toda la situación adversa que tienen estos pacientes, si solicitamos una prueba que muy probablemente no vamos a obtener ni en un día, ni en 3 días, ni en 14 días, porque se hace definitivamente tórpida esos resultados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros definitivamente, cuando hemos tomado la decisión de programar un paciente, insistimos mucho en esa tamización, en esa epidemiología, siendo muy, pero muy estrictos, e igualmente estamos tratando de decir al paciente que tenga un aislamiento preventivo un poco más exhaustivo en su casa entre 10 y 14 días antes del procedimiento quirúrgico. A pesar de eso, algunas clínicas solicitan dentro de sus protocolos individuales de cada una de ellas las pruebas, encontrando las dificultades que mencionan, en las cuales algunas pacientes son canceladas porque la EPS no le autoriza la prueba, no tiene el dinero para hacer la prueba, o simplemente se ha hecho la prueba y el resultado no ha llegado. La verdad, lo que hacemos nosotros es eso: epidemiología ante todo, aislamiento preventivo un poco más estricto, y si es posible la realización de la prueba, si el paciente la puede hacer, claro que es una ayuda adicional, pero infortunadamente no podemos depender de las pruebas. Es lo mismo que pienso que en quimioterapia, los pacientes que hacen quimioterapia ambulatoria, casi todo, 100%, si es posible, tienen un periodo de ventana donde van a entrar nuevamente en contacto con la población general, entonces tocaría hacerle pruebas antes de cada cita. Muchas gracias. Bueno, pues este es un tema tan fascinante que podríamos quedarnos toda la noche y probablemente tendríamos un conjunto pues grande de divorcios. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en nuestros eventos AMA es ser respetuosos de ese espacio de la noche que le corresponde a la familia. Entonces tratamos de terminar a las 8:30. En esta oportunidad terminamos a las 8:42. Agradecemos. Sabemos que tenemos una deuda con el tema de la tamización. Nos falta una mega charla que nos va a aclarar todo lo que no nos ha aclarado todas las otras charlas que hemos tenido sobre tamización, y la vamos a tener. No se nos ha olvidado, y agradecemos esta convocatoria que ha tenido, una convocatoria realmente espectacular, multidisciplinaria, de líderes en todos los aspectos, directivos de la más alto calado en la medicina colombiana, y que no solamente participó, sino que nos acompañó completamente
estamos muy agradecidos a los representantes de las diferentes asociaciones y no sé si soy capaz de agradecer más y más rápidamente, entonces vamos a dar por terminado esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.